Muy buenas noches, doctoras y doctores, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más en O de la Virtual Academy, felices de seguir haciendo historia juntas y juntos. Una semana ajetreada, una semana de eclipse, una semana de eventos, una semana de congresos en la dermatología mexicana, pero sobre todo una semana de enseñanza, una vez más, picando piedra, como en el gym, como en la nutrición. La disciplina hace el hábito y tenemos con nosotros a alguien que es representativo de esa generación disciplinada con hábito, tanto académico como en cuidado personal. El doctor con nosotros, el famoso Alex Parra, Alejandro Parra con nosotros esa noche. Recordemos que el doctor Parra para ese tema del OVA número 9 del año, semana 11 del año, es ni menos ni más que justamente un médico que se preparó en la medicina en la Universidad de Anáhuac. Saludamos a todos los egresados con excelencia, con premios Ceneval y después múltiples diplomados en medicina estética, primero por el IPPC, después también por los otros institutos en los cuales ha tomado cursos diplomados en México, en el extranjero, pero sobre todo lo que nos interesa es que es también dueño y ponente de su propio instituto de enseñanza, en particular de los inyectables y de lo no quirúrgico, y es speaker internacional para marcas diversas, incluyendo Citocial y FCELS, que saludamos. Muchísimas gracias por estar, doctor Parra, desde el Centro Educativo en Estética Interdisciplinaria, el CEEI. Pueden preguntar ustedes a él, a su staff común y donde poder tener acceso a sus cursos, rotaciones y otros programas. Dr. Alex Parra es para ustedes en vivo y a color. Un tema de hoy que les va a encantar, que es justamente cómo podemos estar hablando de ese tema de globalidad, de no diría armonización, es una palabra que después está un poquito mal empleada, que la armonía es más musical, que quizás a veces facial, pero sí de todos esos temas donde cómo combinamos, cómo trabajamos y cómo podemos asociar productos, tecnologías, reologías, orígenes de sustancias que en sus manos, con sus conocimientos, con los deseos y necesidades de sus pacientes y sobre todo un profundo conocimiento anatómico funcional puede llegar a hacer milagros. El famoso less is more, para no forzosamente direccionarse a un público restringido, pero abrirlo a la gran mayoría de pacientes mexicanos, latinoamericanos y de todo el mundo que acuden en el gran turismo médico, nearshoring o no, que aquí ofrecemos en esas latitudes. Saludamos aquí a Karen, a Isela, a Verónica, a la doctora Paola. Nos da mucho gusto que estén muy numerosos, el doctor Gaspar, también aquí reunidos con nosotros desde México y Latinoamérica. Alex, buenas noches en ese jueves 11 de abril. Son las 8 horas de México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Nos da muchísimo gusto y te damos la palabra para ese tema y nos vemos en un ratito. No dejen de hacer sus preguntas para aprovechar un rato más del doctor al final de su plática. Gracias, buenas noches. Perfecto. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados. El día de hoy me invitaron a participar en este OVA con una plática que se llama Tratamientos Integrales para Optimización de Resultados. Mi objetivo el día de hoy va a ser una plática breve en donde lo que principalmente les quiero transmitir son todos los tips y las formas en las que yo he ido logrando armar los planes de tratamiento con mis pacientes para lograr tener buenos resultados, lograr la fidelización del paciente y sobre todo ayudar realmente a los pacientes a lograr los objetivos que están buscando, seleccionando de todo el abanico de posibles tratamientos que les podemos ofrecer, cuáles son los que realmente nos van a ayudar más a lograr el objetivo que está buscando cada paciente. Aquí, por ejemplo, les enseño unas imágenes de 3 pacientes con muy buen resultado y generalmente son el tipo de imágenes que compartimos en redes sociales, que ponemos como nuestras before and after pictures, que incluso son las que les enseñamos a los pacientes en consulta. Pero algo muy importante es que cada una de estas 3 pacientes tiene más de un procedimiento realizado, en donde estamos hablando de la combinación de tratamientos de armonización facial con tratamientos de revitalización cutánea, con tratamientos de aparatología, entre otras cosas, que a lo largo del tiempo es lo que realmente nos va a permitir tener ese tipo de resultados. Por ejemplo, la primera paciente que ven del lado izquierdo
la foto de antes y después y era una diferencia aproximadamente de mes y medio o 2 meses en los que estuvimos realizando varios procedimientos. La segunda paciente es mucho más tiempo, es el cambio a lo largo de más o menos un año en donde empezamos con tratamientos de revitalización cutánea, luego empezamos a hacer tratamientos con toxina y finalmente tratamientos de armonización facial. Y la última paciente, sí es una paciente meramente de armonización facial, pero obviamente trabajada tanto en tercio superior, tercio medio, tercio inferior, la parte lateral y la parte central del rostro, que ahorita vamos a ir viendo con cada una de estas pacientes cómo fue que armamos el plan de tratamiento, cómo fue que se los propusimos a las pacientes y cómo fue que logramos empezar desde cosas muy puntuales y muy específicas para lograr llegar al objetivo que cada paciente está buscando y poder de la mano llevar a esos pacientes a realizarse más procedimientos, entendiendo cómo cada uno de los tratamientos que les estamos planteando los pueden ayudar a lograr sus objetivos. Cuando hablamos de medicina estética, la realidad es que tenemos un arsenal de posibles tratamientos a nuestra disposición que es muy grande, que van a ir desde los tratamientos inyectables, la aparatología, tratamientos de cabina como peelings, incluso los tratamientos o los productos de skincare que nosotros les vamos a mandar a los pacientes, que también nos van a ayudar a complementar los tratamientos que realizamos en nuestras clínicas y consultorios y potenciar el resultado y que también se va a traducir en un resultado para el paciente. Pero el problema, y sobre todo cuando vamos empezando, es que a veces sabemos que tenemos todas estas herramientas a nuestra disposición y nos pueden abrumar un poco. A veces no sabemos o sabemos que varios tratamientos le pueden ofrecer un beneficio al paciente y nosotros mismos a veces nos cuesta trabajo elegir qué proponerle primero, por dónde empezar, qué sí ofrecerle a un paciente o qué no, o cómo elegir cuál es la mejor alternativa para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, el objetivo del día de hoy de la plática es justamente ayudarles o transmitirles la forma en la que yo logro esto que les pongo en esta diapositiva. Cómo establecer un plan de tratamiento para cada paciente que realmente sea individualizado, que me vaya a ayudar a lograr la satisfacción del paciente, que se logren los objetivos que él está buscando, pero que también genere una fidelización en ese paciente, que no sea un paciente que venga una sola vez a realizarse un solo tratamiento y que no regrese, sino que realmente desde esa primera visita establezcamos un plan de tratamiento que vaya a hacer que ese paciente regrese a seguirse realizando otros procedimientos, otros tratamientos, ya sean inyectables o de cabina para que nosotros podamos ir realmente haciendo el acompañamiento de cada uno de los pacientes. Y por último, también la optimización de recursos. Y eso es importante tanto para el paciente como para nosotros. Para el paciente es obviamente ajustarnos al presupuesto de cada uno, entender que hay pacientes que a lo mejor pudieran hacerse muchos tratamientos para lograr un objetivo, pero que tenemos también que entender que no todos los pacientes van a tener el mismo presupuesto y eso nos lleva a tener que elegir muy bien qué procedimientos vamos a elegir, que a un paciente le permita realizárselo sin sentir demasiado castigado su economía, porque recordemos que son tratamientos y procedimientos que los pacientes están haciendo por gusto. Y parte también de ese gusto tiene que ser que el paciente pueda realizárselo sin después sentirse culpable, sin que realmente comprometa su economía. Entonces también eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y de la parte de nosotros también esa optimización de recursos significa yo cómo voy a sacarle el máximo provecho a todo el stock de tratamientos inyectables que tengo o a las diferentes máquinas y aparatos que tengo, entendiendo que no todos los pacientes van a poder pasar por toda mi aparatología o todos mis tratamientos inyectables. Entonces, también es un poco ir jugando con acostumbrarnos o aprender a realmente poder sacar mucho beneficio de los diferentes tratamientos, a pesar de que a lo mejor con un paciente voy a utilizar un producto y con otros otro, pero para nosotros también tener una buena rotación y buen movimiento del stock y del inventario que tenemos en nuestras clínicas. Entonces, el primer consejo y el punto número uno por el que siempre les recomiendo que empiecen cuando van a abordar a un paciente de primera vez y se van a sentar con él a hacer un plan de tratamiento, es que todo ese abanico de posibles tratamientos que podemos realizar, tanto la parte de inyectables, de aparatología, los diferentes inyectables que podemos hacer, los tratamientos de cabina, las rutinas de skincare, muchas veces cuando vamos empezando, lo más fácil es simplemente ir englobando en estos 5 grupos de los principales pilares de la medicina estética y empezar a pensar cada uno de estos pilares, cómo lo voy a tratar en cada paciente. Algo que yo siempre les digo, tanto a los médicos en los cursos como a los pacientes en consulta, es que les enseño esta diapositiva y les digo que en cuanto a la parte de armonización y rejuvenecimiento facial, estas son las 5 esferas que tendríamos que abordar para realmente lograr el máximo resultado que le podemos ofrecer a cada paciente. Una gran ventaja de los tratamientos en medicina estética, pues es que no son invasivos, prácticamente no requieren tiempo de recuperación y el paciente se puede integrar a sus actividades en cuanto sale del consultorio.
La desventaja que tenemos es que ningún tratamiento por sí solo va a lograr un resultado que sea considerablemente drástico, que se pueda comparar, por ejemplo, con un procedimiento quirúrgico. Entonces, la clave del éxito en los planes de tratamiento que nosotros realizamos en la parte de medicina estética, de tratamientos no invasivos, la clave del éxito va a estar en la combinación de tratamientos. Y para tener un buen resultado de esa combinación de tratamientos, lo que tenemos que hacer es ir combinando los tratamientos que vayan cayendo en cada una de estas diferentes esferas, obviamente de acuerdo a las necesidades del paciente. Yo lo que siempre les explico es que cada una de estas esferas que nosotros trabajemos nos va a poder dar aproximadamente un 20% del máximo beneficio que nosotros le podemos ofrecer a un paciente. Si un paciente únicamente se va a poner toxina botulínica, por ejemplo, pues va a tener una mejoría, va a haber un buen resultado, pero ese resultado va a ser aproximadamente el 20% de lo que le podríamos ofrecer si además trabajáramos en la reposición de volumen, en la remodelación grasa, la revitalización cutánea, etcétera. Entonces eso también te lo tenemos que explicar a los pacientes para que ellos vayan entendiendo la importancia de ir abordando cada una de estas diferentes esferas y ahorita las vamos a ir analizando cada una poco a poco. Entonces, empezando primero por la parte de la relajación muscular, sabemos que esto lo abordamos con toxina botulínica y esto lo vamos a enfocar principalmente a pacientes a partir de los 25 o 27 años de edad, en quienes ya las líneas de expresión comienzan a quedarse marcadas en reposo y que generalmente va a ser una de las principales causas de consulta de los pacientes de primera vez. El tratamiento más solicitado por los pacientes, pues justamente va a ser la toxina y una de las cosas que más llegan refiriendo son las líneas del entrecejo, los surcos frontales o las patitas de gallo. Entonces sabemos que esta parte la vamos a trabajar con toxina botulínica y que nos va a ayudar tanto a disminuir esas líneas de expresión, a prevenir la formación de arrugas y surcos, pero también a mejorar la calidad de la piel por los otros efectos que tiene la toxina botulínica. O sea, aquí no me voy a detener ya mucho más y nos vamos a la segunda esfera, que es la reposición de volumen. Aquí tenemos ya diferentes alternativas que nosotros podemos utilizar, una gran y amplia gama de diferentes marcas de ácido hialurónico, pero también podemos en esta parte combinar los bioestimuladores, como por ejemplo ahí les puse el Radies, pero sabemos que existen otros. Y cuando empezamos a hacer el abordaje de la reposición de volumen, aquí también es importante tener un sistema y un método para ir armando y planteando el plan de tratamiento en cada paciente. Por ejemplo, la primera paciente que tienen ahí en las imágenes, la que está arriba, pues claramente es una paciente que llegó pidiendo relleno de ojeras, que lo que a ella le molestaba pues es que tenía un aspecto más cansado por la pérdida de volumen en la zona del párpado inferior, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que armar el plan de tratamiento. Pueden ver la foto de después con un muy buen resultado en cuanto a las ojeras, pero porque además en ella comencé a trabajar desde la reposición de volumen en fosa temporal y principalmente en arco cigomático y región malar para dar muy buen soporte a toda esa parte del tercio medio y por último hacer la aplicación del hialurónico directamente en la zona de la ojera y que me permitiera tener este tipo de resultado. La paciente que tienen abajo del lado izquierdo es de las primeras pacientes que les enseñé. Entonces, ahí, por ejemplo, con ella tenemos también reposición de volumen en fosa temporal, en arco cigomático, región malar, en la ojera, relleno de labios, proyección del mentón y rinomodelación. Entonces, ¿cómo le vamos a plantear al paciente todos estos procedimientos? ¿Por dónde vamos a empezar? Y si el paciente, por ejemplo, nos dice que no se puede realizar todo en una sola sesión, ¿por dónde vamos a iniciar? Para esto, lo primero y más importante es recordar lo que ya tenemos demostrado científicamente, que es que los tratamientos de armonización y rejuvenecimiento facial en la parte de reposición de volumen nos van a dar mejores resultados cuando empezamos trabajando de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, trabajando siempre lateral a la línea de los ligamentos, porque sabemos que todo lo que nosotros inyectemos lateral a esta línea de ligamentos nos va a ayudar a tener un mayor efecto de lifting y de reposicionamiento de tejidos, y que si posteriormente trabajamos en lo que queda medial a la línea de los ligamentos, eso nos va a ayudar a dar proyección y volumen. Entonces, estos dos artículos, por ejemplo, que les estoy poniendo, pues justamente nos hablan de esta parte de cómo diseñar los planes de tratamiento de acuerdo al efecto que va a tener el que nosotros empecemos trabajando primero en el tercio superior con la reposición de volumen en fosa temporal, después en tercio medio y por último en tercio inferior, siempre con el objetivo de que la cantidad de volumen que nosotros necesitemos meter en tercio inferior sea la menor posible para no estar agregando más peso, sobre todo en pacientes donde una de las principales preocupaciones que estamos atendiendo es la flacidez. Y también trabajar desde lo lateral y siempre terminar con toda la parte medial. Entonces, con base en eso, pues sabríamos que, por ejemplo, con una paciente como la que les enseñé aquí debajo del lado izquierdo,
pues vamos a empezar siempre trabajando primero la fosa temporal, luego el arco cigomático, luego la región malar, posteriormente el relleno de ojeras y por último hacemos la proyección del mentón, la rinomodelación y los labios para realmente tener un buen efecto de rejuvenecimiento respetando estos principios que ya están validados y que ya están demostrados, que nos van a ayudar, como les decía también, a hacer una mayor optimización de recursos y a poder tener un muy buen resultado de armonización facial con a lo mejor aplicar 4 o 5 jeringas de ácido hialurónico y que, de nuevo, no es necesario aplicarlas tal vez todas en la misma sesión, pero sí es importante poderle explicar al paciente por qué lo ideal sería empezar trabajando primero de arriba para abajo y podemos empezar trabajando solamente la fosa temporal y en una siguiente sesión trabajar el tercio medio y en una siguiente sesión terminar con la rinomodelación, los labios y el mentón. Luego, la siguiente esfera que tenemos que abordar es el reposicionamiento de tejidos. Esto nos habla de ayudar a reposicionar los cojinetes grasos que van descendiendo como parte del proceso de envejecimiento y como consecuencia de la flacidez que vamos a tener en la piel y en los ligamentos de retención. Ayudar a reposicionar esas estructuras, igual desde el tercio superior siguiendo del tercio medio y finalmente trabajando en el tercio inferior. Y aquí también tenemos un abanico de tratamientos que podemos hacer. Lo podemos hacer también con aplicación de ácido hialurónico y bioestimuladores. Podemos también hacer aparatología como la radiofrecuencia, el ultrasonido focalizado que nos van a ayudar a hacer reposicionamiento de tejidos o incluso con los hilos tensores. Aquí, por ejemplo, las dos imágenes de pacientes que les estoy poniendo son de aplicación de hilos tensores. Es la foto de antes e inmediatamente después, en donde vemos cómo específicamente la parte que estamos abordando es el reposicionamiento de tejidos. No la reposición de volumen, porque no estamos trabajando con bioestimuladores o con ácido hialurónico, y pues tampoco la parte de la relajación muscular, que fue lo primero que vimos, sino específicamente trabajando únicamente la parte del reposicionamiento de tejidos, que es lo siguiente que tenemos que tener también en cuenta cuando vamos armando el plan de tratamiento. Aquí, por ejemplo, ya llevamos 3 esferas en donde ya vimos que vamos a determinar si el paciente necesita o no aplicación de toxina botulínica, posteriormente la reposición de volumen, empezando siempre de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, y posteriormente viendo si podemos hacer algún tratamiento de reposicionamiento de tejidos y que también ahí dependiendo de los objetivos del paciente, de su presupuesto, de su tolerancia al dolor, al proceso inflamatorio posterior, pues vamos a decidir qué se adecua más a lo que ese paciente está buscando. La siguiente esfera que vamos a abordar es la parte de la remodelación grasa. Esto se refiere a tratar aquellos cojinetes grasos faciales que van teniendo hipertrofia como parte del proceso de envejecimiento, como el cojinete graso nasolabial, el jowl, el área submental, y ayudar a reducir el volumen y tensar la piel. Y aquí también tenemos diferentes alternativas de tratamiento, como las enzimas o la aparatología. Aquí, por ejemplo, las dos imágenes que les estoy poniendo son de pacientes tratados con enzimas, específicamente en el área del cojinete graso nasolabial y el jowl. Y por último, la revitalización cutánea. Y este considero yo que es verdaderamente el más importante. Generalmente nos enfocamos mucho más en la parte de inyectables y nos enfocamos mucho en la parte de la relajación muscular y en la reposición de volumen. Y es a lo que más dirigimos los planes de tratamiento. Sin embargo, la parte de la revitalización cutánea es probablemente el pilar de la medicina estética en donde tenemos el mayor abanico de opciones de tratamiento posible, desde tratamientos inyectables como los bioestimuladores, tratamientos de cabina como la aplicación de exosomas o los peelings, y terminando con los tratamientos o los productos de uso en casa de la rutina de skincare que le mandemos al paciente. Entonces, en cualquiera de los 3 lugares, o sea, consultorio, cabina o en la casa, nosotros podemos estar trabajando la parte de la revitalización cutánea. Y algo que está también ya muy demostrado, ahorita vamos a ver unos artículos, es que si nosotros mejoramos la calidad de la piel en los pacientes, el nivel de satisfacción con el tratamiento que esos pacientes van a tener puede ser muchas veces superior a que si nosotros nos enfocamos únicamente en la parte de toxina botulínica o de reposición de volumen. El que los pacientes se noten la piel más hidratada, con más firmeza, una mejoría en la textura, con más luminosidad, se puede traducir en un mayor grado de satisfacción y sobre todo en un muy alto nivel de fidelización, lo cual después va a permitir que los pacientes empiecen a realizarse otros tratamientos. Entonces yo generalmente algo que siempre abordo con los pacientes desde la primera consulta es enfocarnos en la parte de la revitalización cutánea. Y ya dependiendo del paciente, de sus objetivos, de su presupuesto, etcétera,
Ya vemos si empezamos con algo un poquito más invasivo, como la aplicación, por ejemplo, de un bioestimulador, realizar un BioNutrilift con NSTF, o si a lo mejor lo empezamos a trabajar únicamente con productos de uso en casa, ya dependiendo de cada paciente. Aquí, por ejemplo, la primera paciente que tienen del lado izquierdo, pues es una paciente que comenzó a ir conmigo para control del acné y de las marcas y cicatrices que estaba teniendo del acné. Entre la primera y la segunda foto hay más o menos 4 meses de diferencia, en donde ya lo hemos estado tratando justamente con una combinación de tratamientos que se engloban dentro de esta parte de la revitalización cutánea. Obviamente una buena rutina de skincare enfocada específicamente en su tipo de piel. Le estuvimos realizando hidrafacial en la clínica, más faciales personalizados con peelings de ácido salicílico, ácido acelaico, para ir controlando la producción del acné. Y algo también aquí bien importante y que obviamente entra también dentro del concepto de hacer tratamientos integrales, es descartar otras cosas. Esa paciente también le pedí que fuera con su gineco y ya con el abordaje ginecológico, pues le diagnosticaron también síndrome de ovario poliquístico. Entonces, eso también es bien importante. Cuando tengamos alguna manifestación eh, cutánea que pueda ser síntoma de algún problema sistémico, siempre es importante no dejarlo pasar y hacerle mucho hincapié en los pacientes en que sí lo atiendan y sí lo revisen, porque eso también nos va a condicionar mucho el resultado de los tratamientos que estemos realizando. Y la segunda paciente que tienen del lado derecho es, por ejemplo, únicamente aplicación de un bioestimulador. Entre la foto de antes y la del después hay aproximadamente 6 semanas de diferencia, en donde podemos ver cómo con el bioestimulador tenemos una muy buena mejoría en la calidad de la piel, disminución en el tamaño del poro y una disminución de la flacidez. Entonces, simplemente con trabajar esta parte de la revitalización cutánea, con ella estamos también logrando un poco de reposición de volumen y de reposicionamiento de tejidos por el efecto de bioestimulación del producto que aplicamos. Estos son artículos en los que lo que hicieron aquí fue que a un grupo de personas les presentaron imágenes de la exacta misma persona, simplemente las modificaron en computadora para que a ciertas personas les apareciera la imagen de una persona con un rostro radiante y luminoso, otras personas lo vieron más bien con un aspecto de piel grasa, oleosa, brillosa, y en otros con una piel mate, desvitalizada, un poco más opaca viendo a la exacta misma persona, con el mismo volumen, la misma edad, todo, pero simplemente cambiando la calidad de la piel, modificó considerablemente los atributos que los evaluadores les dieron a esa persona en cuanto a qué tan atractiva les parecía, qué tan agradable, qué tan femenina, qué tan feliz, qué tan cansada, etcétera. Entonces, con esto se demuestra de que nosotros trabajando simplemente en la parte de la revitalización cutánea, podemos tener un impacto considerablemente más significativo que si nosotros nos enfocamos únicamente, por ejemplo, en la parte de toxina o en la parte de reposición de volumen, que muchas veces es a donde tendemos a orientar mucho más los planes de tratamiento, sobre todo con pacientes de primera vez. Y sin embargo, si empiezan trabajando con la parte de la revitalización cutánea, pueden empezar teniendo muy buenos resultados. Hace poco, por ejemplo, platicaba yo con la doctora Vania Torres y ella me decía que recientemente ya con sus pacientes, generalmente de los primeros tratamientos que les hace a los pacientes de primera vez es BioNutrilift con ácido hialurónico Art Filler combinado con NSTF para empezar a mejorar la calidad de la piel, que se traduce en un alto nivel de satisfacción de los pacientes, pero que además condiciona esa piel para que tenga una mucho mejor respuesta a tratamientos que les realicen posteriormente. Entonces, yo sí les recomiendo que desde la primera vez con sus pacientes se enfoquen mucho más en esta parte. Los pacientes muchas veces van a llegar solicitando toxina botulínica o rinomodelación o relleno de labios, pero no los dejen ir sin por lo menos un producto de skincare que les empiece a mejorar la calidad de la piel, porque eso se va a traducir en una muy alta satisfacción del paciente y eso se traduce en una fidelización de ese paciente. Aquí lo pueden ver también, por ejemplo, la primera imagen que les estoy mostrando es de un artículo realizado con gemelos idénticos, en donde lo que se modifica entre ellos es la exposición a distintos factores de riesgo. Por ejemplo, con estas dos señoras, la paciente de la izquierda, pues es una paciente que a lo largo de su vida se ha cuidado, utiliza protector solar, no fuma, etcétera. Contra su hermana gemela, que es fumadora, tiene exposición continua al sol sin uso de protector solar. Entonces, realmente lo único que cambia entre ellas dos, pues es la calidad de la piel y sin embargo, eso, simplemente cambiar eso, pues modifica mucho el aspecto y la imagen que nosotros recibimos de esa persona. O la imagen de la derecha, que es muy conocida, de un paciente reportado en el New England Journal of Medicine con dermatoliosis unilateral,
que era un paciente que era conductor de tráiler, que a lo largo de su vida tuvo mucha exposición solar del lado izquierdo de su rostro y eso condicionó un envejecimiento cutáneo acelerado. Entonces, simplemente podemos ver ahí cómo la diferencia en la calidad de la piel se traduce en un impacto en la percepción estética y de envejecimiento muy considerable. Entonces, simplemente para resumir esta primera parte de los pilares de la medicina estética, como les decía, cuando vean un paciente de primera vez, muchas veces los vemos y les queremos hacer todo lo que tenemos en la clínica, pasarlos por todas nuestras máquinas y a veces nos cuesta un poquito aterrizar qué hacer con cada uno. Entonces, este primer punto, la recomendación es empiecen a verlos por cada una de estas partes. ¿Le voy a poner toxina o no? ¿Le voy a hacer algo de armonización facial, sí o no? Empezando de arriba para abajo y de afuera hacia adentro. ¿Ocupa hacer algún tratamiento de reposicionamiento de tejidos? Y si sí, ¿cuál? Algo de aparatología, un inyectable, aplicación de hilos tensores. La parte de la remodelación grasa. ¿Tiene tosis o hipertrofia del joule, del cojinete graso nasolabial, del área submental? ¿Sí o no? ¿Y con qué la prefiero tratar? ¿Con aparatología o con enzimas? Y por último, el que considero más importante, la revitalización cutánea. No dejen ir a sus pacientes sin ayudarlos a mejorar su rutina de skincare y sin proponerles tratamientos de revitalización cutánea, ya sean inyectados o de cabina o simplemente la parte de skincare, pero eso les va a mejorar mucho la satisfacción de los pacientes y como les decía, se va a traducir en fidelización de sus pacientes. Segundo, algo que es obviamente también muy importante tener en cuenta, una vez que nosotros ya en nuestra mente empezamos a organizar los tratamientos que le vamos a proponer a cada paciente en base a los pilares de la medicina estética y las esferas que estuvimos platicando, obviamente también es muy importante tener en cuenta qué es lo que ese paciente quiere, escucharlos, entenderlos muy bien y obviamente enfocarnos primero en también satisfacer lo que llevó a ese paciente a buscarnos, a estar ahí con nosotros en la clínica o el consultorio. O sea, aquí, por ejemplo, les pongo esta paciente que justamente la acabo de ver ayer. Es una paciente que ella llegó específicamente pidiéndome rinomodelación y aplicación de toxina botulínica. Pero platicando con ella, yo lo que le explicaba, pues es que valía mucho la pena con ella también hacer reposición de volumen en fosa temporal, porque empieza a tener un poco de concavidad en esa zona. Entonces, la reposición de volumen ahí nos va a ayudar a mejorar un poquito la transición desde la frente hacia el pómulo y la mejilla, y obviamente generar un efecto de lifting en tercio medio y tercio inferior. Posteriormente, yo lo que le sugerí era hacer la aplicación de un bioestimulador en arco cigomático y región malar para hacer una reposición de volumen muy ligera, pero principalmente ir ayudando a mejorar la producción de colágeno para prevenir los datos de flacidez que comienza ya a tener y que sobre todo se pueden ver en el tercio inferior. Le propuse, sí, también la rinomodelación, pero además le propuse aplicar ácido hialurónico en los labios. Entonces, ahí hay un plan de tratamiento ya muy completo. Sin embargo, sí es importante, yo probablemente si pudiera yo elegir, preferiría hacer toda primero la parte de la armonización facial, porque probablemente le pueda generar un mayor beneficio, un mayor cambio en el aspecto que va a estar demostrando esa persona. Sin embargo, pues es muy importante atender primero lo que esa paciente la llevó a la clínica, porque si ella se va contenta, si ella se va sintiendo que yo escuché lo que ella quería y atendimos las necesidades que la llevaron conmigo, muy probablemente va a regresar. Entonces, con ella nos enfocamos el día de ayer únicamente en hacer la rinomodelación. Como pueden ver, tiene ya ahí una mejoría en el ángulo nasolabial, proyección de la punta. La rectificación del dorso decidí no sobrecorregirla y por lo tanto se sigue viendo un poco de depresión a nivel del radix, pero pues tiene una muy buena mejoría y como pueden ver se le ve un piquetito ahí lateral en la nariz porque también le hice aplicación de toxina y le apliqué en el nasal transverso. Entonces, de todo lo que yo originalmente le estaba proponiendo a esa paciente, pues realmente únicamente se fue con su aplicación de toxina y la rinomodelación. Pero ya lleva ella una noción de que hay otros tratamientos que podemos hacer y se fue muy contenta. Es una paciente que se fue feliz con el resultado de su rinomodelación y que dejó ya su cita agendada para ir a realizarse los otros tratamientos. Entonces, algo que también les recomiendo es que no quieran venderle a los pacientes todo en la primera sesión. Incluso a veces no necesitan plantearle todo lo que le pueden hacer desde el primer momento en que lo ven, sino empezar a lo mejor con ella haciéndole su aplicación de toxina y su rinomodelación. Y una vez que que queda contenta con el resultado, que ya están en la parte final de la consulta, sugerirle el resto del plan de tratamiento y ya es una paciente que ya
tuvo un buen resultado con ustedes, ya se está yendo contenta y satisfecha, va a estar mucho más receptiva a escuchar las sugerencias que ustedes le hagan para seguir viendo buenos resultados y una buena mejoría. Aquí, por ejemplo, con ella es la misma paciente que les enseñé antes de los hilos tensores. Ella es una paciente que inicialmente comenzó a ir conmigo simplemente porque quería hacer algo para mejorar la calidad de la piel y en la medida de lo posible ir previniendo la flacidez. Ella inicialmente me dijo que no quería hacerse nada muy invasivo, no quería ponerse nada que le fuera a dar volumen. Entonces ya le empecé a trabajar con Sculptra, le hicimos sesiones de bioestimulación con Sculptra. Aquí pueden ver el antes y después de la primera sesión de Sculptra y ven un muy buen resultado en la calidad de la piel. Para cuando fue a su revisión de sus dos primeros viales de Sculptra, ya me dejó también ponerle ácido hialurónico en los labios. Entonces, por eso aquí la ven que tiene ya también mayor definición y volumen en los labios, con un mayor efecto de hidratación. Entonces, igual, fue primero escuchar los objetivos de la paciente, sí tener ya en mente un plan de tratamiento de todo lo que podríamos hacer con ella, pero primero atender lo que esa paciente llegó buscando. Y también decidir del arsenal de productos que nosotros podemos aplicar para cada una de las esferas que estamos abordando, cuál es el que más se aproxima a lo que ese paciente está buscando. A lo mejor si ella me hubiera dado carta libre, yo le hubiera aplicado otro bioestimulador, pero teniendo en mente que ella estaba buscando algo que no le fuera a dar un cambio demasiado drástico, que no fuera a generar volumen, pues por eso con ella decidí empezar a trabajar con Sculptra y eso me abrió la puerta a que después pudiéramos hacer con ella muchos más tratamientos. Ella ya ha sido una paciente mía por mucho tiempo, como vieron ya también se aplicó hilos tensores, le hemos hecho radiofrecuencia fraccionada, le hemos hecho ya varios tratamientos, pero porque ella lo que ha recibido es que se ha sentido escuchada y se ha sentido segura con los tratamientos que hemos ido realizando. Y con ella, que se las puse también en la primera diapositiva, ella es una paciente que inicialmente llegó conmigo porque también tenía síndrome de ovario poliquístico, había tenido acné inflamatorio y tenía muchas marcas y cicatrices de acné. Y cuando ella llegó conmigo era lo único que le interesaba mejorar, disminuir las manchas y cicatrices. Con ella empezamos haciendo peelings también en cabina y tratamientos de micropunción con exosomas. Pues como pueden ver, tuvo una mejoría muy buena en cuanto a la calidad de la piel y posteriormente me permitió también empezarle a hacer aplicaciones de toxina botulínica y como pueden ver en la foto de después, ese día le acabamos también de aplicar ácido hialurónico en los labios y hacer un poquito de armonización facial, de reposicionamiento a nivel del arco cigomático con un muy lindo resultado. Entonces, lo mismo, escuchar los objetivos del paciente, tener un plan de tratamiento en mente, planteárselo al paciente, pero enfocarnos primero en las necesidades que llevaron ese paciente a buscarnos, estar ahí con nosotros, porque si el paciente se va contento, es un paciente que se va a fidelizar y que después nos va a permitir realizar más tratamientos. Y el punto número 3, que también es sumamente importante, el que nosotros tengamos la capacidad de transmitirle y explicarle estos planes de tratamiento a los pacientes de la manera más clara posible. No se trata únicamente de decirle, mira, yo te pondría ácido hialurónico aquí, 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 te aplicaría este bioestimulador y te metería en esta máquina. Le tenemos que explicar muy bien qué beneficio va a obtener de cada uno de esos tratamientos, enseñarle cómo funciona, enseñarles fotos de antes y después, sentarnos con ellos y tener a lo mejor también diapositivas muy específicas en donde les podamos explicar cómo es el proceso de envejecimiento facial y cómo cada uno de los tratamientos que le estamos proponiendo se va a traducir en un cambio que le va a dar un buen nivel de satisfacción a los pacientes. Eso también es muy importante, el que nosotros nos tomemos el tiempo, sobre todo con los pacientes de primera vez, de explicarles muy bien el porqué del plan de tratamiento. Y eso va a hacer que el paciente deje de sentir que le estamos vendiendo y que más bien estamos buscando realmente su beneficio y ayudarlo a lograr sus objetivos de la mejor manera posible. En esta diapositiva lo que hice fue ponerles algunas de las reseñas que me han dejado pacientes tanto en Google como en Doctoralia. Y algo que yo he notado es que con las reseñas que dejan los pacientes, es que algo que los pacientes agradecen mucho, incluso a veces más que los resultados, es la explicación. Si los pacientes sienten que te tomaste el tiempo para explicarles detalladamente por qué les estás proponiendo cada tratamiento, cómo lo vas a realizar, cuál es el mecanismo de acción, cuáles son los cuidados posteriores y cuándo va a haber el resultado, eso es algo que los pacientes agradecen infinitamente. Y un paciente que se siente escuchado y que te tomaste el tiempo de explicarle todo lo que le estás proponiendo, es un paciente que seguramente se va a ir contento, seguramente se va a ir confiado de los resultados que le estás ofreciendo y que seguramente te va a recomendar
y que va a regresar. Entonces, la clave del éxito no está solamente en dar muy buenos resultados, sino en formar una buena relación con los pacientes a través de saber escucharlos y de saber explicarles los tratamientos que les estamos proponiendo. Esto que les puse ahorita, por ejemplo, esto yo se lo entrego a todos los pacientes en cada consulta a la que van. Siempre al final de la consulta, lo último que hacemos es este pequeño resumen en donde vienen los tratamientos que les realizamos. Esto es de la paciente que les enseñé hace unas cuantas diapositivas, que llegó para rinomodelación y toxina botulínica. Entonces, siempre los pacientes se van con esta hojita en donde viene qué les hicimos ese día. Como pueden ver, ahí dice rinomodelación y aplicación de toxina botulínica, sus cuidados en casa que tienen que seguir, y siempre viene después el plan de tratamiento para que los pacientes ya se lleven de manera muy aterrizada qué es lo demás que les estamos proponiendo y que lo puedan tener muy presente y que sepan que ese plan de tratamiento no necesariamente se lo tienen que hacer todo en una sesión, sino que podemos ir trabajando punto por punto de lo que le estamos marcando ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden ver que le puse que dentro del plan de tratamiento está la reposición de volumen en fosa temporal, la armonización y bioestimulación facial, el volumen y perfilamiento de labios con ácido hialurónico, la proyección del mentón, que se realice su hidrafacial mes a mes, y también le propuse que se realice micropunción con exosomas para mejorar la calidad de la piel, hidratación, luminosidad, etcétera. Entonces, cada uno de estos puntos yo se los explico a los pacientes detalladamente y les doy también la tranquilidad de saber que no se tienen que hacer todo el mismo día, que lo podemos ir haciendo por etapas, lo podemos ir haciendo por sesiones, y conforme se vayan realizando cada uno de estos tratamientos, pues van a ir viendo la mejoría y el efecto de la combinación de los diferentes tratamientos. Siempre viene ahí también cuándo es su próxima cita, y con eso los pacientes se van también muy contentos y muy agradecidos. Entonces, aquí, por ejemplo, la primera paciente que tiene del lado izquierdo, que ya se las había mostrado, como les decía, tiene un muy buen resultado, pero es también el resultado de la combinación de tratamientos. Ella tiene aplicación de bioestimulador, aplicación de ácido hialurónico en la ojera, y le hice también Endolift, que es un láser que se aplica mediante fibra óptica en el tercio inferior facial, también para ayudar al reposicionamiento de tejidos y tensado de la piel. Y la combinación de todo eso es lo que nos lleva a ver un muy buen resultado, tanto en la calidad de la piel como la reposición de volumen y el reposicionamiento de tejidos. El paciente de en medio es un paciente con el que empecé primero haciendo aplicación de un bioestimulador, y luego, aproximadamente 2 semanas después, él lo que le interesaba era simplemente prevenir la flacidez, notar una mejoría en la calidad de la piel. Igual de inicio no quería nada que le fuera a dar un resultado demasiado drástico. Tuvo un muy buen resultado de la aplicación del bioestimulador, y la siguiente vez que fue, ya me dijo que lo que yo quisiera, que él confiaba plenamente en mí, se ponía en mis manos. Hicimos un tratamiento de masculinización facial, aplicando ácido hialurónico en tercio medio y tercio inferior, para lograr hacer este efecto de que el rostro se vea más cuadrado, definir un poco más los ángulos y además hacer un efecto de rejuvenecimiento. Y la paciente de la derecha, ella es una paciente que llegó también específicamente buscando toxina botulínica. Yo le propuse también aplicar el protocolo combinado de Radies con NSTF, y pueden ver cómo en la imagen posterior vemos obviamente un buen efecto de la toxina, pero además una mejoría en la hidratación, la calidad y la luminosidad de la piel por la aplicación del bioestimulador combinado con NSTF. Entonces, la combinación de tratamientos es lo que realmente se traduce en muy buenos resultados en los pacientes, y como decíamos, en lograr esos 3 objetivos que tenemos que tener en mente al establecer un plan de tratamiento: la satisfacción del paciente, la fidelización del paciente y la optimización de los recursos, tanto nuestros como del paciente. En conclusión, para establecer un plan de tratamiento que sea personalizado para cada paciente, tenemos que considerar los tratamientos que podemos ofrecerle a cada paciente. ¿Qué tratamientos tengo yo en mi clínica? ¿Cuáles son los que me siento cómodo realizando? Y esto irlos agrupando en base a los 5 pilares de la medicina estética que vimos anteriormente. Tomar en cuenta los objetivos y preocupaciones de cada paciente para ver por dónde vamos a empezar. ¿Cómo vamos a lograr que ese paciente se vaya de su primera consulta, de su primera visita, sintiendo que logramos atender sus objetivos, pero aún así con la claridad de saber que hay más tratamientos que podemos realizar que nos van a ayudar a obtener un mayor resultado? Y por último, explicarle muy bien el proceso de envejecimiento facial, el mecanismo de acción de los tratamientos que le estamos proponiendo, y cuál es el objetivo específico de cada uno de esos tratamientos, y cómo nos va a ayudar también a lograr ese mayor resultado que nosotros estamos buscando con cada uno.
Ya por último, para terminar, me gustaría invitarlos a todos los que tengan interés. En mayo voy a estar dando un curso intensivo de una semana de duración, es del lunes 13 de mayo al sábado 18, en donde justamente vamos a ver todo esto, pero de manera mucho más detenida. Vamos a ver todas las aplicaciones de toxina botulínica en medicina estética, toda la parte de armonización facial, viendo con calma todo lo que hablamos, el abordaje de por tercios, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, las técnicas de aplicación en las diferentes zonas, técnicas de aplicación tanto con aguja como con cánula, todo un módulo de bioestimuladores de colágeno en donde nos vamos a detener a hablar con calma de NSTF, de Radies, de Lancet, de Sculptra, de Armónica, obviamente de todo van a ser práctica de aplicación. Vemos también de forma muy detenida técnicas de rinomodelación con cánula, con aguja, igual que de relleno de labios, tratamientos corporales como aparatología y enzimas. Van a tener también una clase de marketing médico, entre algunas otras cosas. Va a ser una semana donde prácticamente todo lo que vimos hoy en 20 minutos lo vamos a ver con mucha más calma y también hablando obviamente de técnicas de aplicación, de anatomía, manejo de complicaciones, etcétera. Entonces, si a alguien le interesa, pueden pedir información en el Instagram de Medical Training, que es dr.alexparra.training. Mándenme por ahí un mensaje directo y les podemos mandar toda la información. Al igual, si no pueden tomar ese curso que es de una semana entera de duración, generalmente mes a mes voy teniendo cursos que son de 1 o 2 días, en donde vemos cada uno de estos temas, pero de manera individual. Toxina botulínica, armonización facial, rinomodelación y labios, bioestimuladores, etcétera. Entonces, si quieren más información, mándenme mensaje por Instagram y les podemos compartir el calendario, próximas fechas, costos, etcétera. Y pues con eso prácticamente estaría terminando. Como les decía, lo que quería era transmitirles de manera muy rápida y breve, pero como los tips and tricks para poder aterrizar los planes de tratamiento, podérselos plantear a los pacientes y que realmente podamos llevar a los pacientes de la mano a que se vayan realizando todos esos tratamientos que nosotros quisiéramos ver que nuestros pacientes se realicen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Parra, por una vez más esa detalladísima, minuciosa y muy enriquecedora plática el día de hoy, 11 de abril. Tenemos varias preguntas aquí, tanto por WhatsApp como por la vía de los mensajes directos. ¿Combinas enzimas y en ese caso la tecnología de endoláser o eliges solamente una de ellas en el mismo tiempo? No, generalmente las combino. Es muy raro que a un paciente les aplique solo enzimas. Entonces, lo que procuro o lo que es como lo que más comúnmente hago, los pacientes que se hacen enzimas, les hago radiofrecuencia. Yo tengo Endimed. Entonces, cuando son tratamientos corporales, siempre va de la mano enzimas con radiofrecuencia para potenciar el resultado y se pueden hacer al mismo tiempo. Lo que hacemos es pasarlos a la cabina. Primero les hacen la sesión de la radiofrecuencia y posteriormente la aplicación de enzimas. Las enzimas son cada 15 días y las sesiones de radiofrecuencia son cada semana. Entonces tienen visitas en las que únicamente van a la radiofrecuencia y visitas en las que van tanto a la radio como a su aplicación de enzimas. Eso en los tratamientos corporales y lo mismo también cuando les aplico en el área submental, en la papada. Y cuando son tratamientos faciales, más bien en el Joule, en el con jinete graso nasolabial, ahí generalmente sí lo combino con Endolift. Hacemos también primero las enzimas. Ahí sí hacemos las 2 o 3 sesiones de enzimas solitas. Y más o menos 15 días después de la última sesión de enzimas, hacemos el tratamiento con Endolift para potenciar el resultado. Y generalmente después del Endolift, más o menos a las 6 semanas, les hago la aplicación de un bioestimulador. Entonces también la idea es siempre desde el principio hacerle el planteamiento al paciente ya con la combinación de tratamientos. Que el paciente sepa que el mejor resultado lo va a obtener si va combinando estos tratamientos y simplemente irlo llevando por etapas. Muchísimas gracias. Justamente hablando de exosomas y de la parte corporal, ¿en qué usos corporales has llegado a usar exosomas? Nos preguntan. Para lo que más lo he usado en corporal es para estrías, les va muy bien a los pacientes. O sea, ahí lo que me gusta hacer es combinarlo con la radiofrecuencia con microagujas. El Endimed tiene radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Entonces hacemos la sesión de la radiofrecuencia e inmediatamente al terminar aplicamos los exosomas y los penetramos simplemente con masaje manual. Recuerden que cuando hacen radiofrecuencia fraccionada con microagujas, los canales pueden permanecer abiertos hasta por 45 minutos a 1 hora. Entonces, con calma pueden hacer todo el tratamiento con las microagujas y posteriormente aplicar los exosomas.
y sí les mejora mucho el resultado y les acelera la recuperación posteriormente al tratamiento de la radiofrecuencia. Les da muy bien. Eso es para lo que más lo utilizo de manera corporal y me ha dado muy buenos resultados. También en algunas cicatrices y eso, pero principalmente para estrías. Si no tienen radiofrecuencia fraccionada con microagujas, lo pueden simplemente aplicar con micropunción y también les va muy bien. Ahí simplemente acuérdense que con estrías sí tienen que ser un poquito más agresivos con la micropunción, más o menos estar trabajando a 2 milímetros de profundidad. Van a tener un poquito más de sangrado los pacientes, pero les va muy bien. Y si lo quieren combinar con algo y no tienen radiofrecuencia, lo pueden combinar con enzimas. Y también lo pueden hacer en la misma sesión. Le hacen la aplicación de las enzimas, le inyectan las enzimas, ya sea con aguja o con cánula, en el área de las estrías o las cicatrices, y después les hacen la aplicación de los exosomas con micropunción. Muchísimas gracias. ¿Nos podrías, varios lo han preguntado, pero para la doctora Montero, de detallar un poco más el protocolo de Shino Bay de hidroxipatita de calcio con NSTF? Claro, es una maravilla. La verdad es que yo antes utilizaba Radies, pero no mucho. Y a partir de que salió este protocolo, lo he estado utilizando muchísimo más. Me gusta mucho porque de los bioestimuladores que yo utilizo, yo aplico prácticamente todos. Harmonics, Ultra, el ANSE y ahora Radies con NSTF. Entonces, de esas cuatro posibilidades, el que le sale el mejor costo al paciente es la aplicación de Radies con NSTF. Y lo uso mucho en pacientes en los que no quiero prácticamente dar volumen, porque ahí estamos haciendo una hiperdilución del radies, entonces va a disminuir su capacidad de dar volumen, da un resultado muy natural y por efecto del NSTF genera un muy lindo efecto de hidratación y luminosidad. O sea, ahí simplemente lo que hacen es la dilución normal del radies 1 a 1, pero en vez de hacerlo con solución fisiológica o con lidocaína, lo hacen con NSTF. Combinan una jeringa de radies con 1,5 mililitros de NSTF, lo mezclan con una llave de 3 vías y lo que hacen es aplicarlo con vectores de bioestimulación. Yo siempre trabajo vectores en la fosa temporal, arco cigomático, hacia la región malar y en el tercio inferior hacia el ángulo y borde mandibular. Y les va muy bien a los pacientes. Hasta eso. Dos preguntas, aprovechando tu gran manejo del paciente y lo que nos ilustraste al final. ¿Cómo abordas un paciente que fue previamente trabajado y tratado por un colega tuyo y que consideras que en ese caso no ha llegado a, sin criticar el trabajo de tu predecesor, pero a lo que ni el paciente quiere ni lo que es armónicamente deseable? ¿Cómo se abordan esos temas? Pues yo creo que ahí principalmente depende un poco de la actitud del paciente. Entonces, algo es muy importante, yo creo, lo que decías tú, Emanuel, siempre sin hablar mal de otros médicos ni criticar el trabajo de alguien más, simplemente más bien enfocarnos en la necesidad y el sentir del paciente. Entonces, si es un paciente que viene tranquilo y todo, que generalmente es lo más frecuente, pues simplemente plantearle la posibilidad de o empezar de cero, o por ejemplo, si trae ácido hialurónico, pues aplicarle hialuronidasa, si trae un mal resultado o un resultado con el que no está contento, primero a lo mejor tratar la complicación que traiga o el efecto estético que no le gustó que traiga y posteriormente empezar de cero. Si es un paciente que viene con una actitud un poquito más difícil, ahí va a depender. Si realmente es algo con lo que yo lo pueda ayudar y resolverle el problema, lo hago. Pero muchas veces son pacientes que difícilmente lo vas a poder sacar todo adelante porque si trae alguna complicación ya de más tiempo o algo así, pues sí también es importante explicarle al paciente que lo más correcto sería que también vaya con el médico que lo atendió inicialmente, porque a veces el problema con estos pacientes es que van con alguien a hacerse un tratamiento, un inyectable, y no les gusta, pero también no regresan. Entonces nosotros como médicos también hay a veces, pues pierde esa retroalimentación del paciente de saber si tuvo una complicación, si no le gustó el resultado y también la posibilidad de resolverle esa complicación a ese paciente. Yo creo que también es muy importante fomentar eso en los pacientes, el que sí regresen con su médico que los atendió inicialmente y ya si de plano les dice que no los puede ayudar o no los ve o lo que sea, pues ya que regresen contigo para que tú veas de qué manera les puedes dar seguimiento. Muchísimas gracias, doctor Parra. Una última pregunta. Confiésanos, ¿qué porcentaje en esa hora de la gran capacidad que tienes con la generación a la cual perteneces y del momento que vive la humanidad de interconectada, es de tus pacientes por recomendación de otros pacientes versus
por generación de leads a través de redes sociales. Esos famosos mitos, en tu caso, a tu edad, con tu ejemplo, y siendo una figura reconocida por tus pares, sobre todo de tu generación y de algunas otras generaciones, ¿nos puedes compartir ese porcentaje? Claro, yo calculo más o menos que de los pacientes de primera vez que llegan conmigo, más o menos entre el 60, sí, aproximadamente como entre el 60 y 65% vienen de redes sociales. Entonces, yo mi principal captación de pacientes es a través de Instagram. Últimamente también lo que hemos estado creciendo mucho es la parte de Google Ads y me ha funcionado muy bien. Entonces también cada vez le está ganando un poquito más de terreno la parte de Google a la parte de Instagram, pero sí la gran mayoría de mis pacientes de primera vez se originan a través de medios digitales, principalmente de Instagram, y el otro 35-40% son recomendados de otros pacientes, que es recomendación de voz a voz. Entonces, obviamente esa recomendación de voz a voz es muy valiosa porque el paciente que va recomendado generalmente es un paciente que va a invertir mucho más porque ya va con mucha más seguridad y confianza de que un conocido, amigo, familiar suyo ya fue contigo y tuvo un muy buen resultado. Entonces son pacientes que llegan mucho más abiertos a hacerse lo que tú les propongas. Versus el paciente de redes sociales, que generalmente es un paciente que llega pidiéndote algo muy específico. Llega y te dice, yo quiero labios, o yo quiero rino, o yo quiero toxina. O sea, a lo mejor es un paciente que de inicio quizás su inversión inicial no sea tanta, pero justo por eso es importante tener en mente todo lo que platicamos hoy para ayudar a que ese paciente se fidelice y que posteriormente tú lo puedas ir llevando de la mano a hacerse más procedimientos. Entonces, sí, yo considero que el paciente que es recomendado es un paciente que por lo menos en la primera vez va a ser un paciente más valioso, que va a tener una mayor inversión, pero pues sí es muy importante cultivar esos pacientes de redes sociales porque pues hoy en día es nuestro principal medio que tenemos para hacer buena captación de pacientes de primera vez. Muchísimas gracias. Felicidades, dicen, por ese gran cuestionario. Al final hay un dicho en marketing que dice los 30 primeros segundos cuentan y los últimos 30 segundos cuentan, llegando a un comercio, llegando a un servicio. Y se me hace un muy buen tip lo que tú al final haces, un resumen, como summary, una minuta de la cita que tuvieron él o la paciente contigo para puntualizar, objetivizar y recordar, además del expediente clínico, que el paciente sepa qué se vino a hacer y qué se terminó haciendo y con quién y en qué fecha. Excelente tip para tus colegas. Muchísimas gracias. Hay una última pregunta. Vamos a aprovecharte que estás, la doctora Durán dice, a ver, pero en ese protocolo, en este TF, hidroxipatita y calcio, ¿se puede utilizar aunque hayas hecho una bioestimulación, por ejemplo, con poliláctico, o se debe esperar entre que actúe un bioestimulador y otro? Si ya se aplicó un bioestimulador, sí lo podrías realizar. Yo no lo recomiendo. Yo sí les recomendaría esperar por lo menos 3 meses, sobre todo para que el paciente pueda ver el resultado del bioestimulador que ya se aplicó. Fuera de eso no tienes mayor problema. Sí, por lo menos esperarte 3 semanas, 4, a que el proceso inflamatorio inicial baje, sobre todo con ácido poliláctico, que es mucho más inflamatorio, pero más bien por evitar que el paciente vaya a tener una respuesta inflamatoria importante cuando le apliques el segundo bioestimulador. Pero sí lo puedes hacer. O sea, yo tengo pacientes que a lo mejor se aplicaron hace 3, 4 meses el lancé, por decir, y les gustó, les encantó el resultado, pero quieren enfocarse más en mejorar la calidad de la piel, en disminuir la flacidez, y entonces empiezan a hacerse un protocolo de Sculptra e inician sus 3 sesiones, y la verdad lo pueden hacer. Acuérdense que siempre y cuando vayan dándole su debido tiempo a cada tratamiento, entre más vayan combinando los tratamientos, pues obviamente van a tener un mejor resultado en el paciente. Muchísimas gracias. Recordamos Dr. Alex Parra. Busquen, por favor, aquí está en los mensajes también el dónde y cómo poder contactar directamente al doctor o la señorita Baña, 55 50 37 00 01 67, el famoso IIAMT, el Information sobre el Intensive Aesthetic Medical Training, IAMT, para ustedes, doctoras y doctores, para seguir abundando de la teoría del webinar a la práctica, hands-on, todos, Alex, no te nos desprendes. Estamos mostrando la semana que entra tu colega, la doctora Laura de Hilario, cirujana plástica. Estaremos hablando del mundo fantástico de los adipocitos o cómo la grasa autóloga puede ayudarnos, sobre todo con lo más nuevo de la nanotransferencia de grasa en cirugía plástica.
sus aplicaciones, su combinación con exosomas y todo lo más nuevo será con la doctora Laura Dilario en vivo y a color en una semana exactamente, mismo lugar, misma hora. Recordemos que la plática de hoy y todas las anteriores del doctor Parra y de sus colegas están disponibles en el canal de Odela Oficial, Odela Presente Contigo, en el canal de YouTube. Búsquenlas, chequen, suman más de 500,000 vistas en total, la totalidad de nuestros webinars. Es un gran éxito en vivo y en repetición, así que no dejen de buscar con el nombre Parra OVA y van a buscar y encontrar los temas precedentes del doctor Alex. Muchísimas gracias. Nos vemos semana que entra. Alex, una última frase de el comentario que tengas. No, simplemente acuérdense justo lo que dije al final. La combinación de tratamientos, sobre todo en medicina estética, es lo que se traduce en un mayor éxito de lo que están ustedes trabajando con cada uno de sus pacientes. Muchas gracias a ti por esa frase. Aquí estuvimos terminando ese día de hoy, semana 9. Perdón, semana 11, OVA número 9. Gracias a los controles técnicos, Carlos, gracias a todo el equipo de educación médica del grupo ODELA en México y Latinoamérica y Estados Unidos. Pronto en Europa les mandamos un fuertísimo abrazo. Les deseamos que tengan una excelente noche y sobre todo a redoblar de esfuerzo con esa energía renovada post-eclipse para seguir esperando los próximos 40 años hasta que llegue la siguiente, pero sobre todo felices un poco menos, creo, pero sobre todo felices haciendo historia y con pasión y dedicación, pero de exactitud y cautela, como el doctor Parra nos enseñó el día de hoy. Buenas noches, nos vemos a todas y a todos, que descansen. Hasta luego, bye bye, merci. Bye.